Las cosas van a encajar en su lugar por una cuestión de gravedad. Y tampoco pasa nada por tomar una decisión sin estar al 100% seguro, aunque no queramos verlo, que no sabemos cómo llegar hasta ahí. En el fondo siempre tenemos la respuesta. Es normal tener ese miedo a decepcionar. Buscamos ese sentido en las grandes cosas, en los grandes logros, pero no tiene por qué ser así. Dimití el primer día. Sí, I know. Hoy va a ser uno de esos vídeos en los que necesitamos una taza de café, té, bebida caliente, lo que sea, porque vamos a hablar de un tema intensito. Y es que hace un par de semanas me llegó este comentario al canal que os voy a leer y dice lo siguiente: voy a cumplir 20, la carrera en la que estoy no me llena, no es lo que quiero, pero tengo miedo de decepcionar a mis padres, me frustra, estoy por finalizar el tercer semestre y no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo mi tiempo, pero si abandono la carrera no será fácil encontrar un trabajo para ayudarme con mis gastos, me entristece, me siento fatal, no puedo dormir, últimamente quiero alejarme de todas las personas. Y traté un poco de responder a este comentario, pero no podía quitármelo en la cabeza porque personalmente me sentí muy reflejada en lo que contaba, en esa sensación de tener 20 años, o a veces no, a veces tener muchos más, y no saber qué estás haciendo con tu vida, tener miedo a dar el paso hacia lo que tú quieres, no saber si quedarte donde estás, si lo que estás va a ser mejor o peor que eso que tienes en la cabeza, y a veces ni siquiera sabes qué es lo que quieres, solo sabes que lo que tienes ahora mismo no está cumpliendo su función, y no podía dejar de darle vueltas. Así que he decidido retomar este tema por si hay alguien que esté viendo esto, que se siente así en este momento, que no sabe qué decisión tomar, que está en una encrucijada en su vida, ya sea con 20, con 30, con tus estudios, con tu trabajo, con lo que sea. Evidentemente no puedo decirle en un canal de YouTube a nadie qué decisión tiene que tomar, pero sí que he pensado en algunas cosas que espero que os ayuden a tomar la decisión que es la mejor para vosotros y vosotras, desde un lugar que no sea ese miedo, ese bloqueo, esa sensación de vértigo. Quizás que os ayude a tener un poco de claridad, tomar decisiones desde esa calma, desde ese amor propio. Y antes de nada deciros que no pasa nada si os sentís así, es una sensación completamente normal. Y creo que es muy humano haberse sentido así en algún momento, y alguien siempre ha tenido clarísimo qué es lo que estaba haciendo con su vida y cada paso que tenía que seguir, y todo le ha ido funcionando a la perfección. Por favor, que se manifieste, porque es una persona muy especial. Lo primero que os quiero transmitir es que sí, evidentemente, decidir qué estudias, si sigues con tus estudios, si aceptas o no un trabajo, si lo dejas o no lo dejas, son decisiones importantes. No es como decidir qué color de esmalte de uñas te vas a poner para el siguiente mes. Son decisiones que van a tener un impacto en tu vida, pero no son tan definitivas como a veces pensamos, sobre todo cuando somos más jóvenes. Parece que es el fin del mundo cuando estás tratando de decidir qué vas a hacer, si vas a estudiar, si vas a trabajar. Parece que el resto de tu vida depende de ese momento, y realmente no es así. Me gusta mucho esta frase de que dentro de una vida caben muchas vidas, porque es cierto, y realmente a medida que me voy alejando de esos 18, esos 20, que es cuando sientes que todo el mundo se echa sobre ti porque tienes que tomar esa decisión y tienes que tomarla ya, y tú apenas te conoces, ni sabes nada del mundo, ni sabes a qué te quieres dedicar, tienes 18 años y hasta ahora toda tu vida ha sido estar en el instituto con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, y de repente te lanzan al mundo y no sabes qué hacer. Y en ese momento parece que sí, que solo vas a tener esa vida, pero no es real. Hay personas, por ejemplo, que a lo mejor estudian Derecho y ejercen la abogacía durante años, y de repente en un momento de su vida empiezan a dedicarse a hacer deporte porque es algo que les libera de tensiones, y cada vez ese fitness o lo que sea ocupa más espacio en su vida, y llega un día en el que se dan cuenta de que eso es lo que quieren hacer y de que por ahí está la siguiente etapa de su vida. Eso no significa que la etapa de su vida en la que se han dedicado al derecho, la etapa de su vida en la que a lo mejor pues abren un gimnasio para entrenar y se hacen entrenadores, es un ejemplo, pero hay mil casos así, no significa que ninguna de esas dos vidas sea menos auténtica. Hay muchísimos ejemplos conocidos de personas que encontraron su camino en la vida más adelante. Es famoso el caso de Harrison Ford, que hasta los 30 y tantos fue carpintero en Los Ángeles, no era el actor súper famoso que todos conocemos. Isabel Allende, por ejemplo, no publicó su primera novela hasta los 40 años, y a día de hoy es la autora en español viva más leída. Así que lo único que podemos hacer es tomar la decisión que en este momento, con la información y los sentimientos que tenemos, es la más lógica ahora. Pero no pasa nada si en algún momento eso cambia, te das cuenta de que lo que te ha servido hasta ahora ya no es lo que te sirve en el presente. No pasa nada por dejarlo ir, y tampoco pasa nada por tomar una decisión sin estar al 100% seguro, porque muchas veces no nos queda otra opción. Yo misma soy un ejemplo de ello. Yo empecé estudiando publicidad y administración de empresas porque no
sabía qué hacer con mi vida y parecía algo que podía abrirme un montón de opciones para alguien que no sabía muy bien qué hacer. Y no es que me arrepienta de haber elegido eso, durante mucho tiempo sí pensé así, porque pensé, wow, vaya pérdida de tiempo. Pero me he dado cuenta de que aprendí un montón de cosas que luego me han sido útiles en distintos aspectos de mi vida, aunque ahora me dedique sobre todo a ser escritora, que no tiene nada que ver, por ejemplo, pues con la macroeconomía. Pero al final todo ese aprendizaje se queda, y además no solo eso, sino que en ese momento yo no tenía ni idea de cómo llegar a ser escritora o de que ese camino realmente era el posible para mí. Simplemente tomé la decisión que tenía sentido y mirando hacia atrás realmente creo que hice bien. Otra cuestión a la hora de tomar este tipo de decisiones es que creo que es muy importante que recordemos que se trata de nuestra vida y que al final nosotros y nosotras tenemos, digamos, en nuestro interior esa información, nos conocemos mejor que nadie sobre lo que nos hace felices, sobre lo que se nos da bien, sobre lo que le podemos aportar al mundo. Esas cosas las sabemos mejor que nadie y es normal tener ese miedo a decepcionar a tu familia, es normal tener ese miedo a que no te comprendan, pero también muchas veces a medida que te vas haciendo mayor te das cuenta de que formas parte de generaciones totalmente distintas a las de tus padres o tus abuelos o muchas personas que formen parte de tu vida. Es normal que a veces, por el simple hecho de haberte criado en mundos distintos y tener ideas distintas sobre cómo funciona el mundo, muchas veces no te van a poder entender. Pero esto no solo pasa con nuestros padres o nuestras familias, sino que en general muchas veces vas a hacer cosas y vas a tener formas de entender el mundo, de actuar, que no todo el mundo va a entender, y tú a la vez tampoco vas a entender por qué mucha gente hace muchas cosas, pero también te vas dando cuenta de que no es tan importante. Evidentemente en el caso de tus padres cuando eres más joven sí que te importa, y además también dependemos muchas veces económicamente de nuestros padres, así que claro que va a haber todo tipo de situaciones. Hay conversaciones difíciles que hay que tener según qué circunstancias, porque claro, no siempre se puede, por desgracia, pero por lo menos en nuestro interior creo que es importante, si podemos tener esas conversaciones, tenerlas sin miedo, porque va a ir mucho mejor de lo que pensáis. Y si no podemos tenerlas, porque quien no puede tenerlas lo sabe de sobra, por lo menos en tu interior tener claro qué es lo que quieres hacer, este análisis y ser honesto contigo mismo y con lo que piensas que te va a hacer feliz. Si tenéis un poco de cacao mental, os dejo por aquí una serie de ejercicios de introspección que espero que os pueda ayudar un poco a clarificar ese panorama que tenéis en la cabeza, porque siempre tengo la convicción de que en el fondo, aunque no queramos verlo porque nos da miedo, porque nos parece imposible, porque no sabemos cómo llegar hasta ahí, en el fondo siempre tenemos la respuesta, aunque a veces tenemos que quitar un poco un montón de cosas de en medio para verla. Otra cosa es que muchas veces le damos 1000 vueltas a las cosas, y creedme de verdad cuando os digo que hay veces en las que la vida decide por ti, en las que tú estás pensando ¿qué hago con esto? ¿Cómo llego hasta aquí? Es que quiero aquello, es que ¿qué voy a hacer? Porque es que claro, tener dinero y poder pagar las facturas, bla 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 bla. Y muchas veces el simple hecho de seguir adelante, aunque no sepas cómo vas a solucionar las cosas, hace que la vida te lleve por completo por un camino que no esperabas. Yo por ejemplo no esperaba a día de hoy estar haciendo este vídeo, que YouTube se fuese a convertir en una parte tan importante de mi vida, porque es algo que simplemente empecé a hacer porque sí, como un experimento, porque me apetecía probar, y fue un poco la vida la que decidió por mí, la que me dijo, oye, esto forma una parte mucho más importante de tu camino de la que tú creías. Y esto también me ha sucedido con otras cosas. A la hora de escribir libros, qué estilo de libro quiero escribir, no tenerlo muy claro, tener un poco de cacao, y de repente tener una idea y que aparezca una editorial y le cuentes esa idea que era la última idea que pensabas que le iba a interesar a alguien, y que te diga sí, es justo lo que queremos, y que te des cuenta escribiendo ese libro que es por ahí. Yo soy una persona a la que le encanta planificarlo todo, y aún así tengo que reconocer esto, y tengo que deciros que muchas veces las cosas van a encajar en su lugar por una cuestión de gravedad. Eso me recuerda también a este libro que he leído hace poco que se llama El hombre en busca de sentido, que dice, no importa lo que esperemos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Y esto me lleva a otra cuestión, que es la de el sentido de las cosas. En este libro nos habla el autor de unas experiencias súper duras que experimentó en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y llega a muchas conclusiones y da mucha sabiduría y mucha información, y una de las cosas de las que habla es de cómo el ser humano es capaz de enfrentarse a cualquier situación si es capaz de encontrarle el sentido a lo que le está pasando, el sentido a su vida, el sentido muchas veces a las pequeñas cosas, porque en ocasiones creemos que el sentido y lo que hace que la vida sea válida y que no estemos perdiendo el tiempo, ¿no? Yo soy la primera que cae en esto de estoy malgastando mi vida, estoy aprovechando el tiempo, y muchas veces buscamos ese sentido en las grandes cosas, en los grandes logros, pero no tiene por qué ser así, porque eso también puede estar en las pequeñas cosas. Algo de lo que habla en este libro, cuando este hombre está en la peor de las circunstancias que se le puede ocurrir a alguien, en esa situación en la que estás totalmente privado de libertad y de
todo, una de las cosas que le daba fuerzas era pensar que podía decidir qué clase de persona iba a ser en el siguiente segundo y que eso no se lo podía quitar nadie, cómo se iba a enfrentar a lo que le estaba pasando, cómo le iba a intentar dar un sentido. El siguiente segundo le pertenecía y me parece también una idea muy poderosa. Otra cuestión relacionada con este tema es que vivir es difícil y lleva un montón de esfuerzo, me explico. Cuando nos hacemos adultos, nuestra vida empieza a estar menos pautada, ¿no? Cuando tienes menos de 18 años, normalmente tu vida no es tan libre. Tienes que ir al colegio, estar allí una serie de horas, quieras o no, tienes que cumplir con tu papel de adolescente o de niño estudiando. Y cuando de repente tienes 18, te ves en un mundo en el que tienes libertad, lo cual es maravilloso, pero también tienes una responsabilidad y también tienes que hacerte cargo de qué haces con tu tiempo y con tu vida. Y eso puede ser un shock enorme. Yo lo he notado después de la pandemia. Me he refugiado, como muchas personas, en aficiones muy pasivas, en, bueno, pues sentarte en el sofá, ver series, es algo que me encanta y que pienso seguir haciendo, pero no puedes vivir toda tu vida así, ¿no? Y una vez que ya estamos un poco recuperando esa normalidad, me doy cuenta de cuánto esfuerzo y cuánto tiempo lleva hacer cosas y decir, vaya, pues quiero hacer planes fuera de casa, tengo que ver qué plan hago. Si quiero ir a una exposición, tengo que ver las exposiciones que hay, tengo que sacar la entrada, tengo que encontrar un hueco para ir, si quiero ir con alguien, tengo que hablar con esa persona, tenemos que encontrar un hueco en el que podamos ir, quedar. Y parece una tontería, pero a veces dedicarle tiempo a esas pequeñas cosas que parece que no son súper productivas en el mundo en el que estamos es un esfuerzo. Y esto creo que pasa con absolutamente todo. Si estás dedicándote al trabajo de tus sueños, a veces pensamos que las cosas van a ser más fáciles y la respuesta es que no. Dar estos pasos lleva esfuerzo, lleva tiempo, pero merece la pena. No va a ser más fácil ni más difícil porque nos dediquemos a una cosa o a otra. Todo tiene su carga. Y esto me recuerda a una frase que dice Elizabeth Gilbert en el maravilloso libro de Libera tu magia, que tengo que mencionar sí o sí siempre. Hagamos lo que hagamos en la vida, nos va a tocar, digamos, comernos una cuota de problemas. No es la palabra que ella utiliza, pero bueno, voy a ser fina y voy a decir problemas. Así que lo que te anima es a buscar aquellas cosas por las que te merece la pena comerte esos problemas y no tratar de huir de ellos porque es imposible. Otra cuestión que creo que nos aturulla mucho y nos confunde mucho cuando estamos un poco intentando dilucidar nuestro camino en el mundo es que nadie nos recuerda que aquello que te gusta, aquello que es tu pasión y que te encanta hacer, no tiene por qué ser tu trabajo. Puede serlo, en cuyo caso genial, o puede no serlo, en cuyo caso genial también, porque las dos opciones tienen ventajas e inconvenientes. Y no hay nada malo en tener un trabajo que, digamos, sea un trabajo alimenticio que tú tengas para poder pagarte tus gastos y para poder luego dedicar tu tiempo libre a aquello que realmente te apasiona. Si te gusta tocar la guitarra, no tienes por qué ser guitarrista y dedicarte a ir haciendo tours por el mundo con algún grupo, ni para algún cantante famoso, ni nada por el estilo. Puedes simplemente llegar a tu casa y, no sé, tocar la guitarra y grabarte tocando la guitarra y subirlo a YouTube si quieres que alguien lo vea, o a TikTok o lo que sea. No tienes por qué dedicarte a eso. Y a veces pensamos que sí, que tienes que monetizar tus pasiones, pero realmente no. Así que si estáis en ese momento de conflicto, también podéis pararos a pensar si lo que os pasa es que queréis dedicaros a eso que os gusta y convertirlo en vuestra profesión, o si lo que queréis es una profesión que os dé dinero y tiempo suficientes para hacer aquello que os apasiona. De nuevo, las dos opciones son perfectamente válidas. Esto de nuevo me recuerda también a otra de las frases que más me marcaron del libro de Libera tu magia, que es aquella en la que la autora, que también es escritora de novelas, explica cómo hizo una especie de pacto con la escritura en el que le aseguraba que nunca jamás le iba a pedir a la escritura que la mantuviese, sino que ella se iba a esforzar por poder mantener a la escritura y que nunca fuese una preocupación el dinero entre ellas dos, ¿no? Y me parece un punto de vista muy interesante porque realmente también nadie te habla de esto, pero que dependas económicamente de tu creatividad también te afecta un montón, porque al final tienes que ser creativo sí o sí, tienes que producir sí o sí, porque si no, no puedes pagar tus facturas, y al final esa presión muchas veces lo que acaba consiguiendo es bloquearte. Hay que tener en cuenta los pros y los contras a la hora de tomar cualquiera de estos caminos y sobre todo recordar que son válidos. No puedo irme de este vídeo sin recomendaros sobre este tema El camino del artista, en el que habla mucho de cómo incorporar la creatividad o distintos hobbies en nuestra vida sin sentirnos culpables y sobre todo sin que tengan que servir para algo. Por recopilar un poco, si estáis pensando en si dejar vuestra carrera, vuestro trabajo, cambiarlo por otra cosa, al final creo que hay tres caminos quizás los más evidentes en este aspecto. El primero es efectivamente dejarlo, decir voy a tirarme a la piscina y voy a hacer eso que es lo que quiero, o voy a buscar qué es lo que quiero. La segunda opción sería decir, bueno, estoy bien aquí, estas ideas pues bueno, a lo mejor me parecen muy románticas, pero creo que estoy cómoda, estoy cómodo, en este momento prefiero estar donde estoy. Y la tercera opción quizás sea para mí, con mi experiencia, la más realista, que es un poco una opción mixta: seguir donde estás y seguir en el camino que has trabajado hasta ahora para tener, pero
a la vez ir compaginándolo con esa cosa que es lo que te apasiona. Y yo realmente esto lo hice un poco sin darme cuenta, porque desde que empecé la universidad yo todos los días escribía al menos una hora, trataba de escribir 1000 palabras antes de irme a clase, un montón de libros que nunca va a leer nadie y que seguramente son horribles, pero yo tenía un poco esa especie de compromiso conmigo misma y en ningún momento me planteaba que dedicarme profesionalmente a la escritura fuese algo cercano. Quizás sí que lo veía como un sueño muy distante de bueno, tal vez algún día. Era simplemente algo que yo hacía sin ese propósito de tiene que pasar ya. Yo de hecho mandaba un poco manuscritos a las editoriales con ninguna perspectiva. Y así es como fueron pasando estos años. También empecé cuando llevaba 2 años de carrera y me quedaban todavía 3 a subir contenido relacionado con libros en redes sociales por hobby. Tampoco se me ocurrió en ningún momento que eso pudiese ser parte de mi futuro. Total, que al final cuando acabé los estudios sí que me encontré con que yo había pensado que al llegar a ese punto iba a estar trabajando en oficinas, y de hecho durante un tiempo lo hice, y que iba a trabajar en temas relacionados con lo que había estudiado, pero por otro lado ya había construido casi sin darme cuenta esa base de tener mis libros escritos, de tener ya esa experiencia escribiendo y mandando manuscritos, ese contacto con cómo funcionaba el mundo editorial gracias a mi trabajo en redes, y de tener también ese apoyo. Y llegó un momento en el que también tuve que decidir qué camino tenía, y creo que esto no lo he contado nunca en internet, la historia de cómo estuve trabajando en una empresa un día y emití el primer día. Sí, I know. Básicamente un poco por donde se estaba encaminando mi carrera profesional era en trabajar en agencias de comunicación y trabajar en el área de comunicación, sobre todo relacionada con redes sociales. Un poco también por donde me iba llevando el camino. Conseguí un puesto en una agencia de comunicación para un cliente además muy grande, muy importante, muy conocido, ¿vale? Que evidentemente no puedo decir. Y además era un trabajo muy jugoso en el sentido de que si seguías ahí pues te daba opción, por ejemplo, de pues, conocer a muchas personas famosas internacionalmente y cosas muy interesantes. Y no, yo recuerdo salir de la entrevista y decir, ¿me van a contratar? Lo sé, no sé, yo lo sabía, no quería, yo en el fondo no quería, era como... bueno, igual tengo suerte y me dicen que no. O sea, ese era mi pensamiento un poco subconsciente. Yo en teoría estaba buscando trabajo, llevaba un tiempo buscando trabajo, así que yo quería en teoría que me dijesen que sí, pero en el fondo quería que me dijesen que no. Esto es como cuando llamas por teléfono y dices, por favor, no lo cojas, no lo cojas, no lo cojas. Necesitas que te cojan el teléfono porque tienes que tener la cita en el dentista. Esa misma energía. Y efectivamente, al final me contrataron y yo pensaba, bueno, puedes probar a estar un tiempo, no sé, buscaba 1000 excusas para intentar sobrellevar aquello. Fui, estuve ahí el primer día. Para otra persona hubiese sido una oportunidad maravillosa, pero llegó un momento en el que colapsé. Me vi yo allí sola en la oficina a la hora de irme a las 6. Me puse mi mochilita con mis cosas, me fui, me senté allí en la Plaza de Castilla y me eché a llorar. Fue como una epifanía de no. O sea, todo mi cuerpo, todas mis emociones, todo mi sistema nervioso, todo me decía, no, este no es tu sitio, no es esto lo que quieres. Todo eso que yo había estado intentando tapar durante meses salió de golpe, y es que yo no quería recorrer ese camino. Evidentemente a veces nos toca en la vida hacer cosas que no queremos, porque esto es así, pero yo en ese momento sentí que tenía ante mí esos dos caminos y tuve muy claro cuál quería intentar, y no sabía si iba a salir bien, pero era ese momento. Yo sentí que era o ahora o nunca, porque si tomo el camino que tengo ahora, luego voy a empezar a construir cosas que me va a ser muy difícil dejar ir, porque me van a dar estabilidad económica, porque me van a dar una carrera profesional. Va a ser muy complicado. Si no lo intento ahora, a lo mejor no lo intento nunca, ¿no? Y fue esa sensación de tengo que hacerlo. Por eso muchas veces os digo que intentamos buscar las respuestas, y a veces las respuestas nos encuentran a nosotros y a nosotras. Por supuesto, poder tomar esta decisión de decir voy a intentar ir a por mi sueño, yo ya tenía esa base construida, no empezaba desde cero, eso ayudó. Pero también evidentemente es un privilegio, pero lo que os trato de decir no es deja tu trabajo ahora mismo, haz lo que hice yo, que fue mandar un mail a Recursos Humanos y decir oye, que dimito, sin haber firmado ni siquiera el contrato. Ay, pobrecitos, lo siento por hacer eso. Todavía me siento culpable por haberles hecho trabajar y todo para tener que buscar a otra persona, pero fue muy heavy toda esta experiencia. Yo lo que tuve que hacer sobre todo fue decidir si tomaba una decisión desde el miedo, porque no os penséis que no me daba miedo, o si tomar una decisión desde lo que yo necesitaba hacer. Y fue el momento, se alineó todo, y estoy segura de que para vosotros y para vosotras también llegará el momento en el que se alineen las cosas. Puede ser antes, puede ser después, puede pareceros más fácil, más difícil, pero de verdad que en cada momento las cosas van a ir surgiendo como tienen que surgir, y es lo único que espero transmitiros con este vídeo, que toméis la decisión que tomáis, seguro que es la correcta, y que no tengáis miedo, que no penséis desde ese lugar, porque la vida da muchas vueltas y no sabemos por dónde nos va a salir.